Estamos en vivo aquí en Apuntes y vamos a hablar de un tema en esta tarde tan agradable de viernes con una temperatura de 17 grados aquí en la zona del parque, de un tema que siempre preocupa y es muy interesante hablar. Hace muy poquito se conoció que el INPRES, el Instituto de Prevención Sísmica, que está ubicado en San Juan, que es un instituto nacional, un nuevo mapa de zonificación de las zonas sísmicas con mayor peligrosidad. Bueno, apuntó a la parte norte, que incluye el área de Gran Mendoza, como las zonas más afectadas. Queremos saber qué pasa específicamente con los que estudian aquí las situaciones sísmicas. Y bueno, hay un área en la Facultad de Ingeniería que es de Geología, Terremotos y Peligros Sísmicos. Allí trabaja quien está con nosotros aquí, que es Francisco Mingorance. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estos minutos. Bueno, es un área específica, vienen desarrollando tareas de investigación y participando en proyectos muy importantes, no solo a nivel local, sino también nacional e incluso internacional. Sí. Yo veía en el listado, han estado, por ejemplo, en la reconstrucción computacional de lo que fue la caída de la AMIA, han estado también en actividades a nivel internacional. Bueno, sí, una larga trayectoria, pero queremos hablar específicamente de este mapa y qué es lo que ustedes ven desde el área. Bueno, en primer lugar quisiera comentar que nuestra área se dedica a la caracterización de sitios y a la evaluación de peligros sísmicos y peligros geológicos asociados a terremotos para proyectos nucleares, hidroeléctricos, mineros, industriales y desarrollo urbano seguro en regiones sísmicas. Justamente el ejemplo que dio es de otra área, pero el nuestro tenemos... Bien específico de eso. Y justamente tenemos experiencia en Argentina, en la región y también internacional. Bueno, la situación de Mendoza básicamente para la investigación científica es conocida lo macro, donde tenemos por qué tenemos la problemática en esta región. Y básicamente está asociado a un esquema, a un problema que tiene que ver con las características de esta región y que se asocia a lo que denominamos tectónica de placas. ¿Sí? Por ese motivo, Mendoza ha tenido terremotos históricos, algunos destructivos, en tiempos... Y trágicos, además. Sí, por supuesto, tipo 1861, y algunos también destructivos o un poco más pequeños, que son más recientes. Pero la historia sísmica de Mendoza habla que indica que esta región es verdaderamente, comparable con otros sitios del mundo, moderadamente activa, a pesar de que es activa, ¿cierto? Y tenemos una serie de fuentes sismogénicas potenciales que contribuyen al peligro sísmico de Gran Mendoza, ¿no? Y bastante, y muchas de ellas cercanas a Gran Mendoza. Claro, no se pueden predecir los sismos, pero sí se puede trabajar fuertemente en la prevención, desde lo edilicio y en la infraestructura en general. ¿En qué situación está Mendoza? En primer lugar, me gustaría completar el esquema de esa figura que ustedes mostraron. Que veíamos recién en imágenes, sí. Porque allí muestra el bloque de la derecha, es un bloque diagrama tridimensional, que muestra básicamente... Esto que tenemos acá en exactamente. Pantalla, El proceso de subducción por el cual la placa oceánica de Nazca penetra debajo de Sudamérica. ¿Sí? Nosotros estamos en la placa continental sudamericana, al este del sistema andino. Y ese contacto entre las dos placas obviamente produce una fuerte compresión en toda esta región, generando 4 tipos de eventos sísmicos. Por colores, para identificarlos, ¿cuáles serían? Por colores, la placa oceánica es la que está marcada, es la verde que está, dice litósfera, se mueve hacia abajo, de Sudamérica que se mueve hacia el oeste. Bien. Y ahí chocan o se produce el proceso de subducción en donde se produce el contacto. Por eso en la zona chilena tenemos terremotos de tipo A, que son los interplaca, que son los tsunamigénicos. En nuestra región, ahí está el proceso de subducción por el cual una placa penetra bajo la otra, se deforma, cuando se rompe, después de cumplir un ciclo sísmico, así como hay un ciclo del agua, hay un ciclo sísmico, aquí
se produce la liberación de energía en el fondo oceánico y se rompe el fondo oceánico generando un terremoto y un tsunami que sería un efecto secundario. Mientras que todo ese esfuerzo de compresión que se produce en ese contacto se transfiere en el otro extremo del sistema montañoso, que sería el límite nuestro de precordillera, y por ese motivo tenemos estructuras débiles o zonas de debilidad que se llaman fallas activas, que cada una tiene su ciclo sísmico. Por ejemplo, la falla Lacal vinculada al terremoto de 1861, en el cual nosotros también hemos hecho investigación paleosismológica y ya sabemos que ha generado muy posiblemente 3 terremotos en 700 años, siendo el último en 1861. Por lo tanto, estamos hablando de que es una estructura activa, con actividad histórica y que está preparando un ciclo sísmico para un futuro que, hablar en futuro cercano, son décadas, ¿cierto? O pocos siglos, tal vez, en lo que puede ser una nueva ruptura. ¿Siempre tienen las mismas características los sismos en determinadas regiones? Justamente por ese gráfico inicial está mostrando que existen los terremotos tipo A, que son los tsunamigénicos, son las grandes magnitudes, 8.5, 9, que tienen que ser muy largos la zona de ruptura, y esos terremotos duran 5 minutos. Comparado con los nuestros, que son los tipo D, que son los intraplaca, digamos, continental, o los que ocurren en la corteza más superior, como el terremoto de 1861, que afectó seriamente al norte de Mendoza y, bueno, redujo su población, hizo un daño tremendo en esa región, en esta región. Por lo tanto, este terremoto fue una magnitud aproximadamente 7. Claro. Comparado con aquellos, más o menos es 900 veces menor en energía. Claro. Un terremoto de 9 comparado con uno de 7. ¿Qué pasa con la evolución? Yo lo decía al principio, en la prevención está la infraestructura de un lugar, las rutas, los caminos, la edificación pública y la privada. ¿Cómo se encuentra Mendoza? En realidad hay diferentes aspectos acá y algunos de ellos los tendrían que consultar e invitar a gente del Instituto IMERIS que trabaja en ingeniería estructural, ingeniería sismo-resistente, pero como concepto general, el concepto de prevención incluye una subetapa que se llama una forma de mitigación, que es el diseño sismo-resistente. En la zona 4, de acuerdo a como lo define INPRES, el centro sur de Mendoza, el centro sur de San Juan y el norte de Mendoza, más o menos hasta el río Mendoza, allí se debe aplicar un código de diseño más riguroso que en otras zonas como la 3 o como la 2, ¿cierto? Alguna parte de Córdoba, por ejemplo, etcétera, que tienen diferentes características. Por lo tanto, la primera medida de prevención es el diseño sismo-resistente, que es obligatorio. Pero sí hay una realidad, como en cualquier región sísmica del mundo, que es la heterogeneidad. ¿Qué significa? Y hay estructuras antiguas, antes de los códigos, y todas conviven. Pero lo más importante en esto es cómo se portan los sitios también. Si son los sitios los que hacen daño, ¿cierto? Porque si uno tiene un buen sitio y una mala estructura, puede ser que en un terremoto no se dañe. ¿A qué le llama un buen sitio? Y a un sitio rocoso, o donde la velocidad de transmisión de la onda sísmica es alta y por lo tanto la onda sísmica pasa, teóricamente, ¿cierto? Hablando por un lenguaje simple para la gente, en una forma más rápida. Por lo tanto, lo opuesto sería encontrar sedimentos sueltos o finos, en donde la onda sísmica circula a baja velocidad y es allí donde puede amplificar, donde el efecto del terremoto es mucho más dañino. Por ejemplo, el sitio característico es el sitio de la iglesia de San Francisco, destruida en 1861. Ahí tenemos la combinación en el museo del área fundacional de estructura sin diseño y sitio amplificador. Obviamente que la iglesia se tenía que romper, ¿cierto? Porque el sitio y justamente el edificio eran de diferentes características favorables para un daño, digamos. Hace unos años ya está el ordenamiento territorial en marcha. Hacia atrás ha habido un avance descontrolado, sobre todo en las construcciones civiles. ¿Eso en qué lugar nos coloca? Bueno, comparado con algunos sitios del mundo, yo les traje algunas imágenes que muestran los efectos asociados a los terremotos. Acá tenemos
salvo tsunami, tenemos 3 o 4 problemas geológicos, se llaman peligros asociados a terremotos, que son causales de daño, junto con el sacudimiento sísmico. La ingeniería civil, sismo resistente, ingeniería estructural, diseña estructuras para que soporten terremotos. Pero las geociencias dan ideas o características cuantitativas de cómo se va a aportar el sitio, qué nivel de aceleración esperamos y qué respuesta tendría el sitio. Por lo tanto, es un indicador del daño que podría ocurrir. Pero en el medio existen peligros geológicos asociados a terremotos que son causales de daño, para lo cual en muchos sitios del mundo fue necesario regular el uso del terreno. Regular el uso del terreno, por ejemplo, uno no podría construir una vivienda en California sobre el trazo de una falla activa, porque a no ser que tenga la zona de exclusión, donde está inhabilitada una estructura para uso humano. Para otros usos puede ser, pero no para uso humano. Vivir. Entonces, ahí yo les he mostrado una serie, les he tal vez compartido una serie de figuras. Bueno, ese es un tsunami, es un efecto secundario que nosotros no tenemos. Cuando se produce la ruptura en el fondo oceánico, Chile tiene este problema. Esa es una imagen de Japón. Ahí está entrando el tsunami, que la costa obviamente está hacia la izquierda, pero el tsunami ya entró. Fíjense que viene un río canalizado. Claro, y el otro es el aeropuerto de Sendai. Fíjense cómo va a entrar el tsunami ahí. Está pasando el río y después se vuelve el agua con todo. Ese es un efecto secundario. Acá tenemos, este es un problema, la ruptura superficial de falla, porque la falla que genera el terremoto, a su vez, puede desplazar la superficie de forma súbita. Es tan rápido el proceso que se produce la ruptura de la falla antes que empiece a circular la energía, la onda sísmica. Es rapidísimo, por lo tanto, la ruptura de falla... Ese es el ruido por ahí que se escucha. Posiblemente es un sonido, claro, y esa es la ruptura que no hay forma de resolver. Por ejemplo, hay 4 fotografías de un... Esa fue una réplica del terremoto de Japón del 2011, de 7.1. Las réplicas de Japón son iguales al terremoto máximo que tenemos nosotros acá, en esta región, y produjo ruptura superficial de falla. Para reducir ese problema, la única solución es lo que has dicho al principio, la regulación del uso del terreno, generando zonas de exclusión. Otro problema que es también secundario es la licuefacción de suelo. Es cuando un suelo saturado en agua con sedimentos finos y sueltos esas son las condiciones básicas del suelo. Ahora, cuando pasa una onda sísmica de un terremoto, tal vez una magnitud 6.5 o hacia arriba, la onda sísmica, la energía sísmica, hace que la presión del movimiento del agua en el suelo rompe la porosidad, porque es un sedimento suelto. Por lo tanto, el agua sale expulsado hacia arriba y el suelo colapsa y se hunde. Ahí pueden ver en la figura anterior que la delicuación en esa, cómo se han hundido los autos en terrenos licuables, y ahí los otros son ejemplos de Japón y de México, en edificios que indican que ahí es antiguo alguno de ellos, no había estudios de mecánica de suelo, hoy está regulado, junto con el diseño de estructuras sismo resistentes, también se hace un análisis de las características de los suelos, por lo tanto un estrato licuable se lo identifica con un estudio básico, ¿no? Bueno, la verdad que es sumamente interesante, me parece que es un disparador para seguir hablando de estos temas en la provincia de Mendoza, a partir de lo que decíamos al principio, un nuevo mapa de zonificación, de peligrosidad, pero bueno, también las cosas que se pueden hacer previamente, como en este caso, desde lo territorial, desde la construcción, desde las infraestructuras. Desde la infraestructura es un tema serio, las infraestructuras, porque hay países que subdimensionan las estructuras como Chile. Claro. Chile sabe que va a tener daño en infraestructura porque tal vez le cueste menos repararlo. Claro, pero desaparecen pueblos enteros y los vuelven a construir rápidamente. Básicamente infraestructura son los puentes, carreteras. Ahora, donde no hay posibilidad de negociar es en el sitio de las presas, en el sitio de las centrales hidroeléctricas, en el sitio de las instalaciones nucleares y en los grandes proyectos mineros. Ahí hay estudios de peligro todavía más sofisticados que en los de zonas urbanas, porque ninguna de esas estructuras puede fallar. El campo más exigente es el nuclear. Muchísimas gracias por estos minutos, Francisco. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con más apuntes.